Pasa a vosotros, hermanos. Pueden sentarse, gracias. Vamos a continuar adorando a nuestro Dios en este momento ya en forma de predicación, ya que es una de las razones también por las cuales estamos en este lugar, para aprender más de Él, de su palabra, de su grande poder. Porque como es bien sabido, hermanos, en este mundo necesitamos tener habilidades y conocimiento para poder vivir una vida en paz, tranquila, en armonía con los demás. Pero hoy, hermanos, el título del tema, ya lo miraban en la pantalla, se titula Preparando a la Iglesia Futura. ¿Por qué? Porque es fundamental, muy importante, que tengamos siempre eso en mente, que es necesario que preparemos a la iglesia futura. ¿Quién es la iglesia del presente? Podríamos decir que todos, especialmente los adultos, los mayores. Pero la iglesia futura, ¿cuál es? Los niños. En ocasiones he visto que se ha hecho eventos, convivios para ellos, y se la pasan muy bien, muy bonito. Pero es fundamental que también se les siembre el conocimiento y el temor de Dios en su corazón, para que cuando crezcan, como dice Proverbios capítulo 22, verso 6, instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Es un consejo de parte de nuestro Dios hacia cada uno de nosotros. Yo pensaba y meditaba en esto, hermanos. Digo, bueno, yo no soy padre, no tengo hijos, ¿qué niños voy a instruir? Pero soy miembro de la iglesia. Y como miembro de esta iglesia también es mi deber darle buen ejemplo a esos pequeños y de todos los que estamos acá presentes y los que se dicen miembros de la iglesia de Dios. Es nuestro deber preparar a la iglesia futura. Y vamos a ver a través de la escritura de cuáles son las formas en que lo podemos hacer, porque es verdad, un niño cuando está pequeño no sabe leer ni escribir, ¿cómo le vamos a enseñar? Y cuando empieza a leer y a escribir, es importante que empecemos también a enseñarle de la palabra de nuestro Dios. Porque nosotros los adultos, la iglesia de Dios, debemos de tener claro a dónde vamos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿a dónde vamos? Como iglesia, como hijos de Dios, ¿a dónde nos dirigimos? A reinar con Cristo, a obtener la vida eterna. ¿Qué debemos hacer para llegar ahí? En la mañana lo estudiamos, guardar los mandamientos de Dios y, en otras palabras, mantenernos fieles hasta la muerte para poder llegar allá. Porque eso es lo que hizo la iglesia primitiva, hermanos, se mantuvo fiel hasta la muerte, viviendo en cavernas, viviendo en cuevas y no desertando, no negando su fe. Ahora, les pregunto, ¿qué debemos hacer para que otros, y en este caso nuestros seres queridos, también puedan llegar ahí? Podría ser pasarles la estafeta. En el atletismo, hermanos, la estafeta, a mí me tocó correr en una ocasión y nos toca correr cierta distancia, pero no termina uno la carrera solo. En medio camino o casi pasando medio camino se le pasa la estafeta a la otra persona y esa sigue corriendo con la estafeta en mano hasta que llegue a la meta.
Nosotros, dice la palabra de Dios, que estamos en una carrera, la carrera del cristiano. Y es nuestro deber pasarle la estafeta, en otras palabras, el conocimiento o el temor de Dios a los demás, para que ellos también puedan llegar a la meta. ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, la palabra de Dios nos deja bien claro y los invito a que tengamos esta lectura en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4 al verso 9. Porque entiendo, hermanos, que tenemos visitantes y que es muy bonito e importante que se sepa esto. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9. Si me acompañan a darle lectura para que así todos estemos en el mismo libro y texto bíblico. ¿Qué dice el libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9? Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Amén. Gracias, pueden sentarse. Aquí, hermanos, vemos que se nos exhorta a amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Pero no solamente eso, también nos dice que la enseñanza, o en otras palabras, los mandamientos de Dios que tenemos acá escritos, que sábado con sábado se leen, debemos, dice, repetirlas a tus hijos, repetírselas. Y yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿en la semana sí se las repiten? ¿O solamente escuchan los 10 mandamientos acá los niños? Acá dice repetírselas. ¿Dónde? ¿En la iglesia nada más? No. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, o sea, fuera de su casa, y al acostarte y cuando te levantes. ¿Por qué tanta repetición? Porque el ser humano tiende fácilmente a olvidar las cosas. Hay que repetírselas constantemente. Claro, es verdad, un niño pequeño, pues si no sabe leer, ¿cómo le vamos a enseñar? Todavía no sabe leer. Pero hay 2 maneras de cómo podemos enseñarles. Y es importante que nos quede claro, porque de estas 2 maneras va a depender el conocimiento de todo niño. El primero dice que las repetirás a tus hijos, pero en el verso 8 dice que has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. ¿Por qué? ¿Acaso las tengo que llevar escritas acá, los 10 mandamientos en mi mano? Has de atarlas por señal en tu mano, para que en todo lo que hagamos, nuestras obras con manos, se vea reflejado la obediencia a estos 10 mandamientos. Con mi mano, con las manos, nuestras obras que hacemos con las manos deben reflejar nuestra obediencia a la ley de Dios. Y has de atarlas, dice, por señal, y estarán por frontales entre tus ojos. Frontales, tenerlas siempre aquí enfrente. En otras palabras, tenerlas presente en todo momento. Cuando uno va a reprender al pequeño con compasión, con amor, como Dios lo haría.
No desquitarse con él, porque puede haber ocasiones que el padre está enojado por X otra razón y se desquita con el pequeño. Peleó con la hermana, discutieron o con alguien en el trabajo y llega estresado o estresada y se desquitan con el pequeño. Puede pasar. Y ahí no le estamos inculcando un buen ejemplo. Por eso es que debemos enseñarle, una manera de enseñarle a los pequeños, con ejemplo. Porque ellos lo que ven que uno haga, así lo van a hacer. Y esto es bien interesante, hermanos, porque todos los miembros de la Iglesia de Dios Israelita, cada viernes, cada sábado, se alistan, apartan su ropa, sus sacos, su vestido, sus zapatos, hasta la comida, todo lo apartan porque se llegó el día de descanso y de adorar a Dios. Y los pequeñitos ya saben también, cuando ven eso consecutivamente, e incluso he escuchado que algunos preguntan y dicen, ¿y hoy no vamos a ir a la iglesia? Porque ya agarraron ese ejemplo, porque ya miraron que el padre y la madre se alistan para ir a la iglesia. Pero si el padre y la madre solo se alistan de vez en cuando, pues el niño ni siquiera va a preguntar si vamos a ir a la iglesia, porque pues rara vez viene a la iglesia el papá o la mamá. Y ese temor que se le está sembrando el niño, como está viendo del adulto, así va a ser en ellos. Y eso es fundamental que siempre lo tengamos en cuenta. Que no vean desinterés en las cosas de Dios de parte de sus padres, de parte de los mayores. La otra forma de enseñarles, pues es cuando aprenden a leer y a escribir, hermanos, ya se les puede decir, mira, aquí dice que debes respetar a tus padres, honra a tu padre y a tu madre porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y el niño lo lee y se le queda. Pero debemos saber algo más. Cuando ya empiezan a leer y a escribir, ya no solamente van a leer lo que uno les diga que lea, van a leer lo que se encuentren en el celular, en la tableta. Y muchas veces, especialmente hoy en día, van a leer cosas como, ¿qué podría ser? Que X persona se está casando por tercera vez, que Jennifer López se está casando por la cuarta vez y está celebrando su boda, que esta pareja de dos hombres están a punto de realizar su boda en cierto lugar, porque ya lo leen, lo están viendo. ¿Y qué creen? Van a empezar a preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Y esa es la enseñanza que empiezan a agarrar de allá afuera también. Por eso es fundamental que cuando están chiquitos se les dé un buen ejemplo. Y cuando empiecen a leer y a escribir, se les empiece a enseñar dónde dice la escritura esto. ¿Por qué? Porque vamos a ver este ejemplo de estos jóvenes, historias extraordinarias que cambiaron el rumbo de sus vidas gracias a la enseñanza de sus padres. Eran 4 jóvenes: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos jóvenes que fueron llevados en cautiverio a Babilonia cuando el rey Nabucodonosor tomó a Jerusalén. ¿Qué pasó con ellos? Unas historias muy interesantes, pero muy edificantes también. En el libro de Daniel, capítulo 1, verso 1 al verso 4.
Dice en el libro de Daniel, capítulo 1, del verso 1 al verso 4: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolos a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Quién, hermano, se sentiría orgulloso de que sea uno de sus hijos el que estuviera siendo descrito en esta parte de la lectura? Porque lo sabía. En aquel entonces había este tipo de jóvenes con estas virtudes que dice: jóvenes sin tacha alguna, honrados y de buen parecer, enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencia. Gente preparada, gente, podríamos decir, muy inteligente. Y había en los hijos de Israel. Por eso es que el rey mandó que mandasen a traer este tipo de jóvenes para que les sirvieran en el palacio. Y de paso pues les iban a enseñar su lengua para que hablasen con ellos. Estos jóvenes, seguimos leyendo del verso 5 al verso 8, eran Daniel y sus amigos. El verso 5 dice: y señalóles el rey ración para cada día de la ración de la comida del rey, y del vino de su beber, que los criase 3 años, para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Y fueron entre ellos de los hijos de Judá Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres, y puso a Daniel Belsasar, y a Ananías Sadrach, y a Misael Mesach, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Este joven sabio, inteligente, Daniel, y sus amigos también, Ananías, Misael y Azarías, dijo: ¿saben qué? Le dice al hombre que se le encargó que les diera de comer, por 3 años los tenía que alimentar para que estuvieran bien presentables delante del rey. E incluso les dijo que les diera comida del rey, no cualquier tipo de comida, no chips, no chetos, no otra comida, era comida especial del rey. Y muy probablemente había carnes impuras, carne de cerdo o de otro tipo de carnes. Y Daniel, hermanos, Daniel tenía sembrado el temor de Dios y el conocimiento, y dijo: yo no quiero comer de esa comida. A lo que le pidió a este hombre que le diera 10 días de prueba, él y sus 3 amigos, que les diera solamente verduras, legumbres a comer y agua. Él no quería la comida del rey, porque no quería, dice, puso en su corazón no contaminarse. Este joven, alejado de sus padres, donde ya nadie lo podría ver, ya no le podrían llamar la atención, podría aprovechar y comer la comida del rey, pues era comida especial. Pero él dijo: no quiero esa comida, porque no quería contaminarse. Y lo más hermoso, hermanos, es que él y sus amigos por 10 días los alimentaron de puras legumbres,
podríamos decir de frutas y verduras. Y en el cabo de 10 días, ¿qué creen que pasó? Seguimos leyendo en el verso 14. En el verso 14 nos dice que consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más nutrido de carne que los otros muchachos que comían la ración de la comida del rey. Así fue que Melzar tomaba la ración de la comida de ellos y el vino de su beber y dábales legumbres. Y a estos 4 muchachos dióles Dios conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencias. Mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el príncipe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fue hallado entre todos ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así estuvieron delante del rey. Y en todo negocio de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó, hallólos 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. ¿Qué pasó? Que Daniel y sus amigos tenían temor de Dios que sus padres les habían enseñado y no quisieron comer la comida del rey. Y cuando aparecieron delante del rey estaban todos llenos de vida, saludables. Y no solo eso, como agradaron a Dios por sus acciones, vemos que dice en el verso 20 que en todo negocio de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó, ellos, junto con otros sabios que no eran de Israel, eran 10 veces mejor. Estos jóvenes poniendo a Dios en alto, porque eso es lo que hace un joven cuando decide servir a Dios primero y no a los hombres. Podríamos pensar hoy en día, no, pues si unos jóvenes de la Iglesia de Dios israelita, hermanos, hijos de ministros, que no debiera de esperarse solamente más inteligencia y más obediencia porque son hijos de ministros, deben ser hijos de todos, hermanos de la iglesia, que los llevasen a cierto lugar y les dijesen, les vamos a dar de las mejores comidas exóticas, y que ellos digan, no, pues solo dennos mejor frutas y verduras porque no queremos contaminarnos comiendo, no sé, otro tipo de comida que no está avalada por Dios. Estos jóvenes decidieron servir a Dios antes que al rey, y Dios mostró su poder en ellos. Es fundamental que los niños crezcan con ese temor de Dios. Pero ya sabemos que hay 2 formas de que ellos entiendan y aprendan: con el ejemplo que ven de los adultos y leyéndolo por ellos mismos. Y fundamental que el padre o la madre se asegure que lo esté leyendo, porque si no lo lee aquí, hermanos, difícilmente lo va a leer en su casa. Y si no lo lee en su casa, va a leer muchas otras cosas en la vida allá afuera, y esas sí lo van a terminar confundiendo. En el capítulo 2 de aquí mismo de Daniel, capítulo 2, verso 23, vemos aquí cómo Daniel declara la gran enseñanza que él tenía. Daniel capítulo 2, verso 23, dice: a ti, oh Dios de mis padres, confieso y te alabo, que me diste sabiduría y fortaleza, y ahora me enseñaste lo que te pedimos,
pues nos has enseñado el negocio del rey. ¿A qué Dios adoraba Daniel? Al Dios de sus padres, al Dios que los miembros de la iglesia de Dios de la Rita le dijeron que sacó a su pueblo de Egipto de la esclavitud, que hizo maravillas con su pueblo. Ese Dios es el que adoraba a Daniel porque lo tenía bien claro. Me imagino que sus padres estaban tranquilos sabiendo que aunque su hijo estaba fuera de casa, su hijo tenía sembrado el temor de Dios en él. Y esa, hermanos, debe ser la certeza para cada padre de familia cuando su hijo, su hija se va de la casa. Porque cuando él o ella se va de la casa, ya no lo va a estar viendo el padre o la madre. Pero si ese niño se le enseñó bien con el ejemplo y con la escritura, ese niño va a marcar la diferencia. En donde quiera que vaya, en donde quiera que se pare, va a ser diferente y va a darle gloria y honra a Dios. Si el padre se preocupa que mi hijo o mi hija ya se va a la universidad y no sé si regrese a la iglesia, es porque no le sembró el temor en él que debe sembrarle. Es por ello que debemos todos, no solamente el trabajo de los padres, todos los miembros de la iglesia de Dios israelita, tenemos la responsabilidad de que los pequeños conozcan de Dios, hablarles de Dios. Estos jóvenes empezaron una vida, para algunos podría ser envidiable, porque iban a estar en el palacio del rey, sirviéndole al rey, no iban a estar de jornaleros trabajando en las tierras, en el campo, iban a estar en el palacio del rey y tendrían privilegios. Pero estos jóvenes pasaron por pruebas que cambiaron el rumbo de sus vidas. Y quiero que veamos rápidamente la prueba que tuvieron los tres amigos de Daniel, Ananías, Misael y Asaías, en Daniel capítulo 3, verso 8 al verso 12. Daniel capítulo 3, del verso 8 al verso 12. Nos dice: por esto, en el mismo tiempo, algunos varones caldeos se llegaron y denunciaron de los judíos, hablando y diciendo al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, pusiste ley que todo hombre, en oyendo el son de la bocina del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, se postrase y adorase la estatua de oro, y el que no se postrase y adorase fuese echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú levantaste. Vemos aquí, hermanos, que empieza a haber envidia y empieza a haber pruebas en la vida de estos jóvenes. Ellos no adoraban a los dioses de este rey Nabucodonosor, porque sus padres les enseñaron a qué Dios adorar. Pero estos hombres que vienen al rey y les vienen podríamos decir, a querer hacerles maldad, descubriéndolos con el rey que ellos no adoraban su Dios, la estatua de oro. Y el rey había mandado que todo aquel que escuchara el sonido de bocina se arrodillare ante su estatua. Pero estos varones judíos, Misael, Ananías y Azarías, no lo hacían.
¿Por qué? Porque desde chiquito vieron a sus padres que no se arrodillaban a estatuas. Porque desde chiquito se le enseña al niño, oye, cuando pregunta al niño, son curiosos, ay, ¿existe Santa Claus? No, eso no es verdad. Y algunos padres escuchan y le dicen, tu padre es Santa Claus, porque él es el que te compra los regalos. Y esa es la verdad, hablarles con la verdad. Y porque sus padres nunca se arrodillaron a imágenes, a estatuas, y ellos también no lo hacían, pero en este momento su vida estaba de por medio. Si no lo hacían, los iban a echar a un horno de fuego y iban a morir. Pero ¿qué creen? Vamos a seguir leyendo. ¿Qué les pasó? Esta historia está muy interesante porque en el verso 13 y el verso 18 encontramos lo que les pasó. Dice el verso 13: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al punto fueron traídos estos varones delante del rey. Rapidito los trajeron enfrente del rey. Habló Nabucodonosor y díjoles: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis prestos para que, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zaponia y de todo instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no cuidamos de responderte sobre este negocio. He aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. El verso 18: y si no, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Amén. Qué valentía de estos tres jovencitos que le dijeron al rey. Podría uno decir, pero se van a perder todo lo que vivirían en el palacio y los van a matar. Y ellos dijeron, porque el rey, los trajeron delante del rey, el rey todavía les preguntó: ¿están dispuestos a adorar a la estatua que he hecho al son de la bocina? Y ellos respondieron: no adoraremos a la estatua que has hecho. Y él todavía pregunta al rey, quizás en forma de burla, les dice: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Porque era el rey, tenía todo el poder, eran sus esclavos, sus sirvientes. Y ellos respondieron con esa seguridad que he aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Era una fe sorprendente, ¿no?, de estos jovencitos, porque ya no estaban sus padres y estaban dispuestos a morir, fieles hasta la muerte. Y vamos a terminar esta historia de estos tres jóvenes valientes en el verso 19 al verso 23, lo que les acontece. Dice el verso 19: entonces Nabucodonosor fue lleno de ira y mudóse la figura de su rostro sobre Sadrach, Mesach y Abednego. Así habló y ordenó que el horno se encendiese 7 veces tanto de lo que cada vez solía. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Y entonces estos varones fueron atados con sus manos y sus calzas y sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro
del horno de fuego ardiendo. ¿Qué pasó? Los 3 muchachos los ataron de manos para que no pudieran salir corriendo, para que no pudieran defenderse. Los echaron al horno de fuego. Y sigue diciendo el verso 23. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantóse apriesa y habló y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: es verdad, oh rey. Respondió él y dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y habló y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del alto Dios, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. ¿Y qué les pasó? Dice el siguiente versículo: y juntáronse los grandes, los gobernadores, los capitanes y los del consejo del rey para mirar estos varones, cómo el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni cabello de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego había pasado por ellos. Amén. ¿Cómo Dios los libró? Con algo extraordinario. En un horno de fuego que había sido encendido con 7 veces más de fuego que regularmente. Y que estos jóvenes salieron intactos. Ni un raspón, ni su ropa, ni su cabello, nada les aconteció. ¿Estaban marcando la diferencia? Sí, eran jóvenes creyentes al Dios Altísimo. Mismo el rey lo declaró cuando dijo: siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y salieron como si nada. Que no se puede. Dios los liberó y no les pasó nada. ¿Por qué? Porque Dios nunca llega tarde. Uno podría pensar, cuando uno va leyendo la historia, y ¿cómo que Dios permitió que los echaran al horno de fuego? Si lo que estaban haciendo era por amor a Dios, por obediencia a Dios. Pero Dios mandó a su ángel y los libró de ese mal, y ni un rasguño les tocó. Dios nunca, para los chiquitos, que nunca Dios va a llegar tarde. Es impresionante la ayuda sobrenatural que Dios tiene para con aquellos que le honran. Y eso es lo que los pequeños deben de saber. Este tipo de historias, como estos jovencitos decidieron servirle a Dios estando fuera de su casa, sin que sus padres estuvieran presentes, y cómo Dios los salvó de morir quemados. En Daniel capítulo 6 vemos también la historia de ahora de Daniel, cómo le tocó vivir esta grande prueba también que cambió el rumbo de su vida. Daniel capítulo 6 verso 1 al 5 dice: y pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos gobernadores diesen cuenta porque el rey no recibiese daño.
Pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes, porque había en él más abundancia de espíritu, y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, si no la hallamos contra él en la ley de su Dios. Una vez más, estos hombres malos tramando algo en contra de Daniel, porque miraban que el rey, en este caso el rey Darío, le daba preferencia a Daniel, porque era superior a los demás gobernadores o presidentes que había él puesto. Pero ellos les daba envidia y buscaban cómo hacerle que cayera de la gracia del rey. Y eso, hermanos, va a pasar todo ser humano en esta vida, porque los buenos dones, las buenas virtudes, las buenas acciones que los hijos de Dios hacen, muchas veces va a causar celo o envidia en los demás, y eso va a hacer que tramen cosas en contra de aquellos. Pero todo lo que tramen ellos, mientras aquel joven se mantenga fiel a Dios, nada malo le pasará, porque eso fue lo que le pasó a Daniel. En el verso 9 y al verso 10 seguimos leyendo de aquí mismo, Daniel capítulo 6, verso 9 al 10, nos dice que firmó pues el rey Darío la escritura y el edicto. Pidieron al rey Darío que firmara un edicto, y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara, que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día, y oraba y confesaba delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Venía una prueba en la vida de Daniel, pero este joven sabía lo que tenía que hacer. ¿Qué hizo Daniel? Dice que se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba, como lo solía hacer antes. ¿De dónde creen que habrá recibido esa enseñanza? ¿Será que solamente a él se le ocurrió? Cuando los pequeños ven a su padre o madre orar, ellos lo van a hacer también. Y cuando oran, la ayuda sobrenatural llega. Eso no hay duda. Porque a Daniel le llegó la ayuda sobrenatural. Estuvo a punto de morir, que él tenía que arrodillarse para adorar, porque dice el verso 11 de la lectura que tenemos, el verso 11: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando delante de su Dios. Llegáronse luego y hablaron delante del rey acerca del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que pidiere a cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, excepto a ti, oh rey, fuese echado en el foso de los leones? Respondió el rey y dijo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no se abroga. Verso 13: entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de la cautividad de los judíos, no ha hecho cuenta de ti, oh rey, ni del edicto que confirmaste. Antes 3 veces al día hace su petición. Porque el rey mandó
un edicto, una carta firmada donde decía que en 30 días nadie podría pedirle favores a otro Dios que no sea el del rey o el rey. Pero Daniel tenía su costumbre de adorar al Dios de Israel y no respetó esa orden. Y la consecuencia era echarlo en el pozo de los leones para que muriera. Y estos hombres lo delataron con el rey y le dijeron: tú, rey, ya mandaste esa carta, pero Daniel no está haciendo caso. Daniel todavía le sigue orando a su rey, a su Dios, 3 veces al día. Por consecuencia, tuvieron que echarlo al pozo de los leones. Pero, ¿qué creen que pasó? Se lo devoraron, lo comieron, lo rasguñaron, aquí iba cayendo y se lo comieron. Porque los leones son carnívoros. Dice el verso 14 al verso 16. El rey entonces, oyendo el negocio, pesóle en gran manera, y sobre Daniel puso cuidado para librarlo, y hasta puestas del sol trabajó para librarle, porque el rey apreciaba a Daniel y no quería que muriera, porque era de los más inteligentes. ¿Cómo es posible que tendría que morir devorado por los leones? Lo trató de convencer, habló con él, y hasta llegando la tarde, dice el verso 15: Pero aquellos hombres se reunieron cerca del rey y dijeron al rey: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún decreto o ordenanza que el rey firmare pueda mudarse. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y echáronle en el foso de los leones. Y hablando el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Casi que le echó su bendición al rey. Le dijo: Daniel, pues que te libre ese Dios al que tú le adoras, a ese que tú le sirves, al que le oras 3 veces al día. Lo apreciaba tanto y no quería que muriera, pero ya lo había firmado el decreto y tenía que echarlo al foso de los leones. Pero en el verso 19 al verso 23 vemos la gran protección de Dios. Dice el verso 19 al verso 23: y el rey, por tanto, se levantó muy de mañana al otro día. Se levantó y fue apriesa al foso de los leones. Y llegándose cerca del pozo, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y hablando el rey dijo a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces habló Daniel con el rey: oh rey, para siempre vive. El Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen mal, porque delante de él se halló en mi justicia, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que no debiese. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque creyó en su Dios. ¿Que Daniel marcó la diferencia? ¿Sí o no? Ni un rasguño, nada le pasó. Y si siguen leyendo, hermanos, ustedes ven que las personas que le echaron, lo acusaron con el rey, a ellos, sus mujeres y sus niños los echaron al foso de los leones. Y dice la escritura que todavía no caían hasta adentro, y los leones ya los estaban desgarrando, y todos murieron. Mas Daniel no. Él no le pasó nada.
porque la enseñanza que él tenía era que hay que adorar primero a Dios y ser fieles a Él hasta la muerte. Quizás los pequeños no tengan ahorita esa 100% enseñanza en ellos, y nosotros los adultos, hermanos. Porque si nosotros no tenemos ese sentir de que seré fiel a Dios, no me importa morir, entonces ellos lo van a tener. Pero si nosotros los adultos, los jóvenes, no tenemos ese temor tan grande como para dar la vida por el Evangelio, por la palabra de Dios, ellos tampoco la van a tener. Es por ello que es fundamental que sigamos trabajando con la iglesia futura. Ya por último los invito a que leamos aquí mismo en Daniel capítulo 6, verso 25 al verso 27. Daniel capítulo 6, verso 25 al verso 27. Estas palabras que declaró el rey Darío después de haber sacado a Daniel del foso de los leones y que no le había pasado nada, las dijo, y dignas son de repetirlas y de guardarlas en nuestro ser y siempre tenerlas presentes para así pasárselas también a los que vienen atrás de nosotros. ¿Qué dijo? El verso 25 al verso 27 dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta ordenanza que en todo el señorío de mi reino todos teman y tiemblen de la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanente por todos los siglos, y su reino tal que no será deshecho, y su señorío hasta el fin, que salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el cual libró a Daniel del poder de los leones. Amén. ¿A qué Dios declaró este rey que temasen y que adorasen? Porque solamente Él libra y tiene el poder de salvar a los que le temen, al Dios de Daniel. Y yo les pregunto, hermanos, ¿a qué Dios estamos adorando? ¿Será al Dios de Daniel? Sí. ¿Será ese Dios que libró a los 3 jóvenes del horno de fuego? Sí. ¿Estaremos dispuestos a dar la vida por el Evangelio y llevar esta enseñanza hasta donde se nos sea necesario llevarla? Porque si nosotros estamos dispuestos a morir por la palabra de Dios, la iglesia futura, los niños también lo harán. Y eso, que no nos quede duda. Que el Señor los bendiga, hermanos. Paz a vosotros.